La gente que hace convencional cree que no hay otra alternativa, que ya no hay otro camino. Pero ¿qué pasa? Si yo solo aprendí un sistema de trabajo, entonces yo no conozco otro. Por ahí nunca nos enseñaron, al menos a mi marido que es acá, que digamos nació acá, nunca le enseñaron a hacer de otra forma, ¿no? Sino lo convencional siempre y sin embargo que tendría que haber sido al revés, primero lo natural y después lo otro, ¿no? Si todo tiene un inicio, que es la producción, entonces no hace falta aditivos para que salga a pleno. Me gusta ver una naranja, una mandarina, un citrus que comen los pájaros, porque yo sé que ahí no hay herbicida, nada, porque los pajaritos o las abejas no quedan muertas en el piso. Si me voy a un mercado a comprarme algún producto, no sé lo que estoy comiendo. No lo puedo saber. Y eso todo tiene sus consecuencias. Hoy la medicina está muy avanzada, pero también hay muchas enfermedades que surgen de la mala comida y ni los médicos pueden encontrar qué es lo que está pasando. La medicina de una persona está en la dieta de su comida. Y la agricultura biodinámica surge de unas conferencias de Rudolf Steiner que se desarrollaron en los años 1924 y todo esto surgía por una necesidad y una, digamos, una observación que tenían los agricultores de ese entonces ya sobre la degradación genética que tenían ciertos alimentos, sobre la degradación genética que tenían semillas que por ejemplo ya de un año al otro no tenían el mismo poder germinativo, como que iban perdiendo cierta vitalidad. Entonces eso ya empezó a generar ruido en los productores en aquel entonces. También Steiner habla sobre una integración y sobre tomar en cuenta, digamos, a la finca como un organismo vivo, donde cada uno de los componentes que están en esa granja cumplen su función. Entonces empezás a trabajar como con dos polaridades principalmente, que por ahí la podés identificar como la polaridad un poco más cósmica, que es lo que tira todo más hacia arriba, y una polaridad más terrestre. Y entre medio de esas polaridades y esa fuerza y esa lucha que existe entre las polaridades es donde se desarrolla todo tipo de vida, y comprender todo eso es lo que por ahí también te ayuda a comprender de cierta forma cómo se trabaja en la agricultura biodinámica, ¿no? Lo que tiene es mucho de observación. Cuando uno tiene en una plantación una plaga, una enfermedad, en realidad es un indicativo que te está dando la planta de que hay un problema y hay un desequilibrio. Entonces es como que te llama la atención y de ver, bueno, cuál es ese desequilibrio que se está formando, ya sea ambiental, climático o la planta está enferma o algo, y ahí ver qué decisión tomar para curarla y no apuntar como hace la agricultura, digamos, tradicional o convencional, atacar la enfermedad sin ver cuál fue la causa. Ahora los cultivos tradicionales, eso sí es para que queden las hojas lindas, un herbicida, fungicida, todo. Si uno quiere producir de esa forma, siempre vas a estar con las manos atadas. Y uno no se da cuenta y estás adentro. Yo te cuento porque antes lo hacía y es una vez al año que había que ver por un herbicida. Los otros productores generalmente son 3, 4 veces al año. Pasaba. El vecino generalmente por ahí me decía, no, son en vez de 100 cúbicos, 200, 240. Pues claro, las plantas toman resistencia a los herbicidas y no mueren más. Empiezan a debilitarse y están bien. Y vos decís, la pucha, y el tipo le puso 200, le puso aditivos, coayudantes ya.
este arquetipo de la planta se va perdiendo a medida que nosotros vamos modificando su genética, vamos modificando su ambiente, vamos modificando todo su entorno y en muchos casos ya cuando hablamos, por ejemplo, de plantas transgénicas que ni siquiera responden hacia una fertilidad natural que tenemos en el suelo, sino que necesitan de un paquete tecnológico que acompañe al desarrollo de ese cultivo. ¿Qué significa esto? De que esta planta ya está totalmente dependiente de lo que el paquete tecnológico venga a traerle. Lo que nosotros logramos por medio de la agricultura biodinámica, por medio de los preparados biodinámicos también, es resensibilizar a la planta para que esta planta pueda de alguna forma adquirir y responder hacia todas esas influencias cósmicas y terrestres que naturalmente existen, pero que una planta, por no estar, digamos, sensibilizada a eso, no lo capta. La idea también es que los fertilizantes y los preparados de las plantas se logran desde la misma chacra, digamos, ¿no? O sea que no se compran insumos externos, sino que consideramos que como es un organismo individual, cada chacra, que los problemas y las soluciones están en la misma finca, digamos. En la agricultura biodinámica también se trabajan con preparaciones homeopáticas, que son los preparados biodinámicos, de los cuales tenemos preparaciones, los preparados 500 y 501, que son preparados de campo, que se aplican en campo. Y después también tenemos los preparados del compost, ¿sí? Que son del 502 al 507. Y estos son todos preparados que se realizan con plantas medicinales y con órganos de animales. Vamos a preparar el preparado 500, que es estiércol en cuerno. Se buscan los cuernos que son de vaca preferentemente, o no preferentemente, tienen que ser de vaca, porque es el órgano, el de la vaca, el que tiene más sensibilidad. Y de una vaca que haya tenido varias pariciones, y eso nosotros lo podemos saber por la cantidad de anillos, y la idea es que quede bajo tierra todo el invierno, y una vez está 6 meses enterrado, lo ideal es que sea en la huerta o en un lugar fértil. Bueno, y esto ha transcurrido 6 meses, lo desenterramos y ese producto de este cuerno lo usamos en cantidades homeopáticas, es un puñado en 80 litros de agua. Y este es un preparado que utilizamos para fertilizar el suelo. Esto estimula los microorganismos en el suelo. Se aplica en forma de lluvia, con mochila, al atardecer. Y lo ideal es, bueno, al enterrarlo, ponerlo boca abajo para que el agua no estropee el preparado. Lo ponemos ahí, ahora tapamos y le ponemos una cobertura. Hay que ver de hacerlo en un lugar que no esté en un bajo, en la huerta, porque se puede anegar. Así que siempre buscamos ahí un poco que tenga altura. Y fue sembrado hace casi más de medio año esa planta. Gracias a la biodinámica todavía le están vivas. ¿Y de biodinámica qué le aplicaste? El preparado de cuerno de vaca, que estaban allá al lado del compost, con el nombre de 501, que justamente fortalece ese preparado, lo que fortalece es la parte aérea de la planta. Como las flores y frutos le da más resistencia. Esto acá es un compost que lo realizamos en el mes de marzo, a comienzo.
Tiene pasto elefante, caña azúcar, cola de zorro, estiércol de ave, de cerdo y vacuno, pastura, que lo amontonamos realizando capas intercaladas. Cuando queda más o menos de esta altura y después baja cuando se va descomponiendo, lo pusimos preparados biodinámicos. Cuando termina queda más o menos así una capita, no queda casi nada. Y se ocupa como abono para la huerta, para las plantas. El preparado, después de haber cumplido un proceso bajo tierra, es dinamizado para revitalizarlo. La idea de los preparados son como lo que es la homeopatía para el ser humano, son preparados homeopáticos. Entonces, con muy poca cantidad, nosotros logramos fertilizar grandes extensiones. Por ejemplo, en este caso, nosotros con 60 litros de agua estaríamos fertilizando 2 hectáreas de suelo. Cuando nosotros intervenimos en la tierra con una herramienta, estamos alterando, digamos, su actividad, estamos generando un caos. La idea de dinamizar es representar el caos que nosotros estamos haciendo en la tierra cada vez que intervenimos. Entonces revolvemos hasta que generamos esa calma o esa unificación. Cuando logramos que se forme un vórtice, ahí volvemos a generar el caos. Ahora hacemos el caos nuevamente hasta que otra vez volvemos a que quede armónico, digamos, así durante 1 hora. Lo ideal es hacerlo en varias personas. Entonces cada persona que revuelva y que dinamice le va a estar impregnando su energía, porque cada uno de nosotros tenemos una energía distinta. Bueno, transcurrida la hora se pone en la mochila y se aplica con gota gruesa. No es necesariamente puntualmente en la tierra o en la planta, sino cada gota que cae a la tierra es esa gota la que va a generar el estímulo de los organismos para que se desarrollen. Les cuento, acá tenemos una huerta orgánica, como le habrán contado ya. En sí estamos en certificación de la chacra de productos orgánicos en general. Y la huerta, bueno, esto por ejemplo es achicoria, que se usa para ensaladas y es para uso familiar, pero de repente que vayamos a una feria, también tenemos para preparar unos atados para llevar a las ferias. Y lo tratamos de manera orgánica con unos preparados que se elaboró unos por guías así de preparados orgánicos y otro con la cooperativa La Abundancia, que nos están orientando en hacer preparados biodinámicos también. Y acá está la equinacia. ¡Qué bueno! Mirá, acá están las plantitas de equinacia que recién está creciendo. Y la equinacia sí queremos cultivar como planta seca y también para hacer las medicinas, que Karen hace la medicina, las tinturas madre. Y la equinacia es una planta que tiene el poder de levantar las defensas. Tenemos zanahoria que sí es para uso familiar más que nada, porque también como hago los picles y todo eso, entonces sí los picles son para vender, pero digamos la producción es de acá. Y todo lo que, no sé si le habían dicho que hago los productos envasados, nosotros tratamos de hacer todo con productos que se consiguen acá en la chacra, y si no, productos así también de los vecinos que sabemos que cultivan orgánico. O sea, algo que alguien que por lo menos va a tener la certeza de que no le esté poniendo veneno encima.
Nosotros desarrollamos todas las fórmulas de los fitoterápicos a partir de la medicina antroposófica, que viene de la misma línea que la agricultura biodinámica, es decir, de una ciencia madre que es la antroposofía. Con este tipo de medicamentos estamos trabajando con plantas que tienen una dosificación, que están comprobadas tanto desde la ciencia como corroboradas con el conocimiento popular, y nos permiten trabajar, digamos, las terapias y curar a las personas con algo natural y equilibrado, ¿no? Es así que hemos desarrollado más de 25 productos medicinales. Algunos son tinturas madre, lociones, cremas, jarabes, y también estamos incursionando en la línea de plantas secas para elaboración de infusiones, tés, tisanas. Es decir, cada vez se va ampliando más el proyecto. Estamos haciendo las plantas medicinales, entonces estamos cultivando la caléndula, que son estas acá, y que primero, ahora recién comienza la producción, ¿no? Entonces primero se sacan las flores y algunas así frescas se elaboran aceite, que esa otra persona la que elabora y nosotros las podemos cultivar. Y si no, se secan y se vende para hacer té o para lo que quieran el que compra, ¿no? También después de todo el proceso de que florece, se extrae la planta entera, que sirve también como planta medicinal. La crema de propóleo lleva tintura de propóleo, cera de abeja virgen y aceite de caléndula. El aceite de caléndula entonces se hace con toda la planta de caléndula, tallo, hojas y la flor, y se deja macerando en aceite de maní o en aceite de maíz durante 30 días. Así que una vez que eso ya está, 30 días ya uno tiene la tintura, lo filtra. Digamos que sí, que la planta dejó su esencia en el aceite. Entonces luego se mezcla eso con la cera de abeja que se derrite a baño María, más la tintura de propóleo que previamente uno ya la preparó. Se hace la crema y se utiliza para lesiones en la piel, quemaduras, paspaduras, hongos, micosis en la piel, que se dan generalmente en manos, pies, en los pliegues, el pliegue mamario, en el pliegue inguinal. La tintura de Hipericum es muy interesante porque es uno de los fitoterápicos más vendidos en el mundo y se usa en la medicina occidental para la depresión. De hecho le dicen el Prozac natural. Acá en Misiones tenemos una variedad nativa que es el Hipericum brasiliensis, que tiene propiedades muy similares al Hipericum perforatum, que crece en Argentina, en el sur del país, en Bariloche, y las comunidades indígenas al Hipericum brasiliensis lo utilizan como un amuleto, y como tiene una lectura más comunitaria, lo tienen como un afrodisíaco, porque la persona al ingerirlo, al consumirlo, se siente mejor y por lo tanto atrae a otras personas. Es decir, en cambio la medicina occidental es como más individualista y dice, bueno, es para mi depresión, para que yo sentirme bien, y los indígenas dicen, no, esto es para que toda la comunidad se sienta bien. Entonces es una planta que tiene un significado étnico muy importante, pero que también está muy estudiada por la ciencia, ¿no? Que es muy importante que la gente lo conozca, porque nosotros buscamos que se revalorice el conocimiento indígena. Esto es la producción de cúrcuma que dejé acá en mi campo para hacer semilla. Esto es la semilla de cúrcuma que dejé para mi próxima siembra, sería. De esto yo te puedo dar 5 rizomas, que es la entrega genética hacia otra persona, que si a mí, por una cuestión de naturaleza o inclemencia climática, no me resulta el clima, yo sé que puedo decir, vos me podías dar algunas semillas. Eso es el intercambio de semillas, que es favorable también entre los productores y que se está perdiendo. Porque sacamos la billetera y nos compramos semillas en la agropecuaria, o pedimos y se nos trae. Y no hago más semillas. Y en definitiva, lo que a uno le gusta, considero que se debe seguir manteniendo. Eso es lo que estoy logrando, saber de dónde viene y cómo es el cultivo, en qué circunstancias se lo cultivó, que se lo desarrolló, que se lo sacó adelante el cultivo. Es la seguridad del alimento que estás haciendo.
Exactamente, el alimento tiene una importancia plena para mí, pues yo sé de dónde vino. Esto acá es una pequeña plantación de cúrcuma. La cúrcuma es un colorante natural, se utiliza en la comida como por ejemplo el arroz, en nuestro caso lo ponemos en la salsa. Hacemos cúrcuma, así los vendemos en los tubérculos o los hacemos molidas. Primeramente, un productor que quiere trabajar de esta forma tiene que abrirse la visión, ¿no? Tenemos que pensar diferente. Es realmente muchas veces en lo que ha pasado, ¿no? con la agricultura orgánica, por ejemplo, en muchos casos, cuando se pasó de la agricultura convencional a la agricultura orgánica, se pensó de que únicamente se trataba de una sustitución de insumos. ¿Qué significa esto? De que yo dejo de utilizar un fertilizante sintético o de la industria petroquímica y paso a utilizar algún fertilizante que está avalado por SENASA y por la normativa vigente en ese momento que avala la producción orgánica, digamos, ¿no? Por ahí yo creo que si seguimos pensando de esa forma como una simple sustitución, es muy difícil hacer agricultura biodinámica. Cuando tratamos de la agricultura biodinámica tenemos que pensar primeramente de que la agroecología, digamos, dentro de un sistema productivo es la madre de cualquier proceso y que esa integralidad se tiene que dar. Tenemos que lograr integrar, por ejemplo, los cultivos, los animales, el bosque, todo el entorno, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma tenemos que promover cierta interrelación entre todos los componentes de este sistema agrícola y también ir en búsqueda de un cierto equilibrio también en el sistema productivo. Y si ya nos volcamos a un punto nutricional y a un punto, digamos, hablando de la alimentación del ser humano, que es en definitiva el fin común que trabajamos la mayoría de los agricultores, ¿no? Que queremos trabajar desde la agricultura ecológica, desde la agroecología, que no es el fin del agronegocio únicamente, nos centramos en algo mucho más noble, mucho más ético, que es justamente la alimentación y la nutrición, que es todavía algo mucho más complejo, ¿no? No solamente alimentarnos, sino nutrirnos también. Ahora, si vamos hacia atrás y nos fijamos en una planta que no tuvo la sensibilidad para presentar en su arquetipo todas estas influencias cósmicas y terrestres que se presentan en el entorno de esta planta, podríamos de alguna forma también pensar de qué forma nos estamos nutriendo cuando ingerimos un alimento de este tipo. Y puede ser de que nos estamos alimentando y que estamos llenando el buche, ¿no? Pero no estamos realmente aportando lo esencial que aporta un alimento, que es la energía vital, ¿sí? Porque por ahí no es tanto el consumir cantidad, sino calidad de alimento. Qué calidad de nutrientes estamos incorporando en nuestra alimentación. Y todo eso tiene que ver con respetar los ciclos de la planta y de los cultivos. Si los tenés un cultivo en invernadero, podés producir todo el año verdura. Pero hacer consciente a la gente cuál es la naturaleza de esa planta. Esa planta está preparada para producir y para desarrollarse en una época del año. Es en esa época del año donde ella le impregna a ese fruto o a esa hoja todas sus cualidades, ¿no? Todas sus vitaminas, todo lo bueno. Pero hacer consciente, ¿qué me está aportando ese fruto o esa verdura? Lo más probable es que sea nada más que fibra o sea una mínima cantidad de las propiedades que tiene. No se la está, digamos, aprovechando la planta con todos los valores que ella tiene, ¿no? Actualmente el caso de la yerba, que se encontró residuos de glifosato en las hojas.
Eso se lo está consumiendo. ¿Por qué tantos tenemos problemas de hígado, de riñones? Porque el cuerpo lo tiene que evacuar. Uno dice, no es nada. Claro que no es nada. Pero con el tiempo, sería como un metal pesado. No te podría decir químicamente que lo es. Pero es tan sutil la carga que va generando en el organismo que eso no se llega a eliminar más. Entonces aparecen los problemas de riñones, vesículas y todo lo que es parte digestivo. Y de ahí en más el resto del cuerpo. Uno no se recupera más. Ya empieza el problema, digamos, en la planta en sí, ya al haber recibido estos agrotóxicos, aunque dicen que, la creencia dicen que eso se va con el tiempo, pero al contrario, eso se va, es acumulativo, digamos. La tierra sí lo puede procesar, tiene la capacidad de procesarlo, pero llega un momento que estás contaminando las napas también. Y después el fundamental es el estacionamiento. Acá se están poniendo en cámaras de secado que aceleran el proceso, que en realidad es como que, para explicarte, es como que si arrebataran, ¿no? Vos arrebatás una carne cuando la cocinás, por fuera la ves cocinada y por dentro está cruda. Entonces hacen eso, aunque vos la ves, tiene el aspecto de que está seco y la planta no terminó de hacer su proceso, digamos. Entonces en 4 o 6 meses ya está esa yerba en el mercado, ¿no? Ya está siendo consumida. Pero cada vez más hay estudios que están demostrando que una yerba estacionada contiene muchos más antioxidantes que una yerba que no está estacionada, y también el tema de las vitaminas y todas las propiedades que tiene una yerba. Esta yerba está tomándose en ciertos lugares, y hay gente que dice, desde que tomo esa yerba no tengo acidez, no tengo más dolor de cabeza por tomar un mate. Yo creo que eso alcanza para darse en cuenta que hay algo diferente. Con los productores que todavía continúan en las chacras, era necesario y urgente también desarrollar una alternativa diferente para el productor, en el cual este productor pueda vivir de lo que produce y que no necesite salir exiliado de la chacra y migrar hacia las ciudades. Empezamos a trabajar con este grupo de productores y en el año 2012 dijimos, ya es hora de que hagamos una figura jurídica, cualquier proceso, digamos, de comercialización va a demandar de esto. Y vimos dentro de todas las figuras jurídicas que se presentan, de que la figura jurídica de cooperativa era la que por ahí más encajaba dentro de lo que nosotros estábamos tratando de demostrar, ¿no es cierto? Demostrar al productor de que se puede hacer agroecológico, de que se puede hacer biodinámico, de que se puede trabajar de forma conjunta, ¿sí? Donde cada uno le aporta algo diferente al grupo, y yo creo de que esto de trabajar con un grupo humano es lo que más enriquece al proyecto. La idea de la cooperativa, como es también la idea y el concepto de la biodinámica, es hacer algo más integral, o sea, no ser un solo cultivo, digamos, sino cuanto más variada sea la producción y los cultivos en una granja, en una chacra, más rico es. Y también eso te permite no depender de un solo cultivo a la hora de comercializar. Tuviste algún problema, ya la yerba hay que esperar 2 años para que entre en el circuito
del consumo, digamos, al consumidor. Entonces alternar con cultivos que son anuales. Por eso de que nosotros vimos en el agregado de valor diversificado en la chacra, podríamos de alguna forma también promover a que se genere cierta diversificación productiva y que el productor, además de diversificar en la producción, en la chacra, ¿no es cierto?, que muchos productores lo hacen para autoconsumo, también que esta diversificación le podamos buscar una vuelta empresarial y una vuelta, digamos, de agregado de valor y una vuelta también de comercializar esos productos. Bueno, esto es un secador solar con el que estamos secando hierbas y en lo que yo estaba preparando es el jengibre molido, jengibre polvo, que también lo estaba secando con este secador solar. A partir del plano inicial se construye y le adapté las ruedas y las manijas para poder desplazarlo y guardarlo bajo techo cuando vienen las inclemencias climáticas de lluvia o el rocío, o para la noche siempre se está poniendo bajo techo. Las hierbas a secar están en estas bandejas puestas y el calor que cuando sube de esta parte empieza a bajar y pasa de entre las hojas o el producto a secar que uno quiere secar y termina saliendo acá en la parte abajo, parte baja, y entra en la parte de la chimenea que está acá, que hace de puerta del secador también y asciende para extraer, acelerar el ciclo del aire y sacar la humedad de las hojas que se secan. Las hojas en general en 2 días está seco. Ahora lo que es el jengibre sí ya son 4 días, o la cúrcuma también, que dice cúrcuma en polvo, también se tarda más tiempo porque tiene un rinde de 14%, o sea de 100 kilos se está sacando 14 kilos de producto final seco. Esto lo construí yo, hice 3 secadores más para los otros socios también. Entonces los otros socios tienen un secador y yo también tengo uno. Entonces, donde tenemos un tiempito, estoy secando yo, o está secando Carol, o está secando Rosana. Cosechamos, por ejemplo, en este caso tenemos rosella, que es un fruto y que primero lo dejamos secar así sobre una rejilla, sobre una malla, si no va al secador solar, pero depende de la temperatura. Y después le damos como un último toque en este secador eléctrico y que va a 30 grados nomás. Las plantas medicinales y en este caso la rosella también ponemos para que no se pierdan las propiedades. Una vez que desenchufamos esto, dejamos enfriar y ya directamente empaquetamos. Hacemos el empaquetado. Y primero, antes de poner a secar y todo eso, se cosecha la rosella y se saca las semillas, que se limpia todo, que tiene acá, es que el frutito adentro tiene la semilla, entonces se saca la semilla y ahí recién se pone a secar. Bueno, acá nosotros preparamos paquetitos de 30 gramos, entonces pesamos hasta que tenemos 30 gramos, entonces sellamos los paquetes. Bueno, le saca el aire, tratamos de que no tenga aire para que no quede inflada la bolsa, que no agarre nada de humedad, queda bien cerrado herméticamente y después tenemos la etiqueta que doblamos bien, ponemos y con la misma selladora sellamos de nuevo, entonces tenemos todo el digamos, el proceso es más fácil así, entonces nos queda un producto para infusión, así bien presentable. Queda ya y bueno, esto vendemos en la feria y también se distribuye a través de la cooperativa La Abundancia. Al no tener intermediarios, al consumidor le llega un precio justo el producto. Cuando ellos compran en supermercado, están teniendo el precio de un mayorista, después de un distribuidor, después del comercio, y bueno, ya van 3-4 veces, ¿no?, que cada uno le va agregando. Después tenés el flete también, que también es una parte importante en el costo, en la cadena del costo. También otra cosa que podemos ver y de la cual también nos sentimos muy
muy orgullosos y muy contentos de ver cómo estos alimentos y estos productos que se elaboran de alguna forma también ayudan al productor. O sea, el mismo productor hoy por hoy ya no se está poniendo una mochila sobre el lomo, ¿no es cierto?, donde tiene que ir y aplicar herbicida y aplicar fungicidas y en fin, todos los pesticidas que se presentan, ¿no es cierto?, en el mercado, sino que se desarrolla como un ambiente familiar muy diferente, ¿no?, donde inclusive los niños pueden tener acceso, pueden ir a la huerta, tocar los alimentos, agarrarlos con la mano, consumir, agarrar una hoja de lechuga. Entonces ya hay como un temor que antes los productores por ahí tenían, decir, cuidado, ahí no, ahí puse veneno. Yo creo que se está haciendo notar tanto internamente como externamente, digamos, los beneficios que traen este trabajo, ¿no es cierto? Y lo que me aporta la cooperativa es un grupo humano que tiene un mismo ideal, de que sea orgánico y que en la parte biodinámica, pero más que nada, de forma que lo que produzcamos es la congruencia de que todos pensamos tenemos un fin común, que no es usar directamente ningún tipo de herbicida, nada de afuera. Lo mejor sería llegar al punto de que todo lo que necesito que salga, que crezca acá en mi propio campo. Si queremos hacer vida sana, tenemos que volver a la naturaleza como tal fue creada para que nosotros podamos vivir. Porque eso es una cosa que es necesaria hoy por hoy. Porque no es lo mismo que si yo como un cereal que es biodinámico, orgánico y menos convencional. Porque la biodinámica le da el máximo lo que el producto debe darte en ingredientes y madurez, lo que realmente puede ofrecer. Ustedes no me necesitan creer nada, pero prueben. Oh